De Latino al día. La necesidad de una reforma de inmigración es una necesidad evidente ante nuestros ojos, pero la presión por concretarla ahora viene de instituciones internacionales quienes ponen en tela de juicio la política de inmigración de los Estados Unidos. Con más detalles de esta importante noticia que genera un importante espaldarazo para la lucha de los derechos de los indocumentados y de los inmigrantes en general en Estados Unidos, nos acompaña nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera. Abogado, gracias por estar con nosotros. Encantado, mucho gusto. Preocupante este informe que viene desde una institución con mucha credibilidad a escala internacional y que critica o pone en tela de juicio la política de inmigración aquí en Estados Unidos. ¿De qué se trata y cuáles son algunas de las conclusiones del informe? Claro, porque esta organización, comencemos por ahí, no es cualquier organización comunitaria de la vuelta de la esquina, es un grupo serio, el que evalúa los derechos humanos a nivel mundial. Hablamos de Human Rights Watch. Exactamente. Entonces ellos en el pasado obviamente han criticado las violaciones de derechos humanos en Cuba, en Libia, en Irak, en Corea del Norte, países que son notorios, conocidos por violación de derechos humanos, y los Estados Unidos los ha criticado fuertemente ya en el ámbito internacional. Y ahora que critiquen a los mismos países que defienden los derechos humanos mundialmente, es un golpe bien duro y afecta la credibilidad de los Estados Unidos. Le planteaba cuáles son las conclusiones de este estudio elaborado por la Human Rights Watch, en donde mencionan una doble filosofía, podría plantarse así, o también un tono de hipocresía en referencia a... sorry guys, me perdí un poquito aquí, disculpen. Sorry, abogado. Don't worry. Caramba. It happens to the best of us, man. Okay. De Latino al día. La reforma de inmigración es un tema evidente ante nuestros ojos, pero también es un tema que resulta más que evidente ante los ojos de una importante organización defensora de los derechos humanos, quien trae este tema a colación con importantes conclusiones de las cuales dialogamos hoy con nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera. Abogado, gracias por estar con nosotros. Encantado, siempre es un gusto. Recientemente la organización Human Rights Watch presentó un informe en donde habla sobre una serie de violaciones a los propios derechos civiles, derechos humanos aquí en Estados Unidos. ¿De qué se trata ese informe y la importancia en materia de inmigración? Bueno, es importante porque estamos hablando de un grupo, el Human Rights Watch, critica, evalúa los derechos humanos a nivel mundial. O sea, ha criticado en el pasado a países como Cuba, como Corea del Norte, como Libia, como Irak. Y los Estados Unidos, ocupando el reporte de esta organización, ha criticado y ha puesto presión en estos países para de que no continúen con esas violaciones. Ahora, que el mismo grupo, la misma organización diga que hay violaciones dentro de los Estados Unidos de los derechos humanos, es un golpe bien fuerte a la credibilidad de este país. La crítica va orientada a la proliferación o la expansión de los centros de detención de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, algo que para algunos es un tema de victoria, es un tema de celebración, porque afirman que se está controlando la inmigración de una forma más precisa, pero entonces se reflejan violaciones de consideración en ese tema según esta organización, ¿no? Sí, bueno, entremos en detalles. Específicamente, esta organización, Human Rights Watch, dice de que están tratando a los inmigrantes como que si fueran criminales, cuando la gran mayoría de ellos no han cometido ningún delito. Dicen de que el sistema de inmigración es un sistema civil, no un sistema criminal. Y cuando ponen en estos centros de detención a los inmigrantes, son como cárceles. Tienen que ponerse uniforme, no tienen el suficiente acceso a sus familiares, porque obviamente lo están separando de la familia, no tienen el acceso necesario a defensa legal. Entonces, ¿qué pasa? El 59% de los inmigrantes detenidos y deportados y sujetos a esta clase de abusos
no han cometido ninguna violación de la ley más que quedarse en este país y los tratan como un asesino, como un ladrón. Y esa es la violación de sus derechos humanos. Es allí entonces donde está la crítica que le presenta esta organización al propio gobierno de Estados Unidos, que puede también interpretarse como un doble discurso o también hasta hipocresía por parte del gobierno cuando interfiere en otros países o por lo menos está a la búsqueda de los derechos civiles y las libertades civiles en otras naciones, pero en nuestro propio país se genera esta situación. Claro, porque ¿qué pasa? Dentro de los Estados Unidos se está tratando a millones de personas, dan una cifra de 2.2 millones de personas a través de una cantidad de años que han pasado por el sistema de detención de inmigración, que están tratando a millones de personas como que si fueran delincuentes criminales, algo que no está pasando en otros países. O sea, que las leyes de inmigración en este país son más severas y más abusivas que en otros países del mundo. Y eso es algo bien fuerte que ya tenemos que ver en este país, porque no es la falta nada más de una ley, es violación de derechos. Y por eso nosotros los hispanos tenemos que levantar la voz y exigir de que no se sigan violando esos derechos. El informe va más allá de plantear la situación y habla de la insuficiencia de reformas también por parte del gobierno, por parte de los legisladores, quienes, en otras palabras, se han hecho los de la vista gorda en referencia al tema. Claro, porque lo que Human Rights Watch hace es compara las leyes de los Estados Unidos, las leyes de inmigración específicamente, con las leyes de otros países y el trato de inmigrantes en otros países del mundo. Y ahí es donde vienen las críticas, porque mencionan abusos, las muertes que han habido en los centros de detenciones, violaciones, abusos sexuales, una serie de problemas bien graves que cuando otros países del mundo ven las violaciones de derechos humanos aquí, van a decir, ¿con qué derecho nos vienen a criticar a nosotros? El tema también incluso repercute en decisiones estatales como en Arizona, en Alabama, en donde se hacen críticas fuertes a sus legislaciones en materia de inmigración. Claro, porque eso nos da mucho más fuerzas como hispanos a luchar contra estas leyes que están violando los derechos de nuestra gente en este país. Importante tema, importante conclusión. Entonces, observación por parte directa de Human Rights Watch, quien ahora es el que habla de la necesidad de que se respeten los derechos humanos aquí en Estados Unidos y de las violaciones de los mismos a través del sistema de inmigración. Gracias, abogado. Gracias, encantado. El abogado Rivera siempre está con nosotros semana a semana, así que lo invitamos a que envíe sus preguntas, interrogantes sobre el tema de inmigración para que las mismas sean atendidas por él en cualquiera de nuestros segmentos de inmigración al día. Vamos a la pausa comercial en el programa, pero ya regresamos con más. De latino.